Yo soy Sandra Valtetaro, soy la directora de la colección Comunicación, Lenguaje, Cultura, que es una colección de ensayos académicos que edita la Universidad Nacional de Rosario y de la cual estoy muy orgullosa, por supuesto, y que es un placer hacerla, que cubre un campo de conocimiento que tiene que ver con las ciencias sociales en su conjunto, con los estudios culturales, con la comunicación, con la semiótica. Y su función, de alguna manera, es intervenir de manera crítica dentro de lo que es el debate de las problemáticas contemporáneas, que son muy complejas, y nos parecía, y a la editorial también, que teníamos que tener una colección de este tipo, que está dirigida, digamos, al circuito académico, pero además al público interesado en este tipo de problemáticas. Lo primero que quisiera destacar es el título que lleva la colección, que es un título, digamos, que remite a una naturaleza genealógica de los ensayos que estamos publicando, porque en el campo de las ciencias de la comunicación y del lenguaje hubo dos revistas muy importantes que son como fundacionales de las disciplinas. Una es Comunicación y Cultura, donde estaba el Toto Schmuckler, por ejemplo, y la otra revista era la revista Lenguajes, donde había un grupo de semiólogos, por ejemplo Eliseo Verón, y de psicoanalistas. Entonces, entre esas dos publicaciones, que fueron muy importantes porque, ya les digo, es como que se conformó el campo de estudios a partir de... Pero había como una grieta, hablando con un significante de la época, porque bueno, la revista Comunicación y Cultura era una revista más de tipo filosófico-política, anclada más en las problemáticas de las culturas populares y demás, con lo cual podríamos decir, de manera genérica, tenía como un tono más de tipo populista, por decirlo de alguna manera, mientras que la revista Lenguajes estaba muy arraigada en la televisión francesa, retórica, semiológica, psicoanalítica, y también tenían posiciones de izquierda, pero se distinguían bastante y había una polémica bastante interesante entre los dos campos. A mí me pareció justamente que los debates que tenemos en la actualidad recuperan montones de tópicos que ya estaban planteados en esas tradiciones, y que entonces yo jugué un poco con los significantes, y el título de la colección lo partí, digamos, con el gesto de superar o de por lo menos problematizar esa grieta. Entonces, por eso queda el título de la colección Comunicación, Lenguaje, Cultura. Los libros que publicamos son ensayos bastante polémicos, digamos, que se instalan en las polémicas de la época. Quiero remarcar justamente esta función que deberíamos enfatizar como intelectuales críticos y poder intervenir en lo que nombramos como la polis, como la opinión pública, digamos. Entonces, son textos que pueden leer tanto los investigadores y los científicos de las ciencias sociales y humanas, como el público general interesado en profundizar un poco en este tipo de problemáticas. O sea que el lenguaje de los textos publicados es un lenguaje que tiene, digamos, toda su impronta académico-científica dentro del género del ensayo. Eso lo quiero remarcar porque, bueno, nos ubicamos en la gran tradición de los ensayos académicos, pero que también son legibles para un lector más o menos interesado en estas temáticas. Los libros que componen la colección son los siguientes. Tenemos un primer volumen que se llama Los de Abajo, que son ensayos compilados por María Julia Rose y Lucía Campanella, con textos de Bettina González, de Martín Coan, entre otros autores, y que
digamos, su objetivo, su propósito es hacer, digamos, un repaso acerca de las distintas figuraciones y representaciones de la categoría de sirvientes en la literatura y otros tipos de artes en América Latina. Es un libro muy interesante que nos posiciona en ese mundo bastante peculiar de la servidumbre y cómo eso era de alguna manera tramitado en los distintos contextos latinoamericanos a partir de un enfoque histórico. Luego tenemos un volumen que es muy importante de Ricardo Liviani, que se llama Semiólogos Críticos y Populistas, justamente que es una investigación sobre este contexto que les comentaba, fundacional de las carreras de comunicación y de lenguaje en América Latina y en Argentina, y donde Ricardo va recuperando a partir de una historia crítica, digamos, esos debates y los publicamos porque nos parecía importante poner a punto el estado del arte, digamos, de las disciplinas en este texto, que la verdad que es interesantísimo. Hay un libro que es también de vital importancia, incluso para las problemáticas de la actualidad, que es el de Marilé Di Filippo, que se llama Estéticas Políticas, y cuyo objeto sería el artivismo, lo que podríamos nombrar actualmente como el artivismo, o sea, el activismo artístico, los movimientos sociales y las protestas populares en Rosario, en el nuevo milenio. Es una investigación muy exhaustiva que va recuperando todas las experiencias de arte y política, o de la estética de lo político, o de la política de la estética. Bueno, ahí ya se van a encontrar con todo el corpus teórico impresionante que maneja Marilé Di Filippo y que pone al servicio, digamos, de los lectores para una reflexión, digamos, sobre el presente y sobre lo que adviene en ese campo. Luego tenemos un texto impresionante también de dos autoras que admiramos mucho, que son Margarita Martínez e Ingrid Sartman, que se llama La imprevisibilidad de la técnica. Este libro se ubica más dentro de la genealogía de lo que podríamos nombrar como filosofía de la técnica. Margarita e Ingrid son dos intelectuales que de la Universidad de Buenos Aires, formadas en la gran cátedra, que para mí es una referencia dentro de los estudios que hacemos nosotros, que es la de Cristian Ferrer, de la Universidad de Buenos Aires, que editaron y siguen editando una revista también de referencia en el campo que se llama Artefacto. Las dos escriben en revistas literarias, son traductoras, escriben incluso literatura, y este libro nos pone al tanto, digamos, de cuál es la discusión actual sobre el fenómeno de lo técnico en relación con un montón de problemáticas de lo humano que están atravesando el debate. O sea que es un libro para mí, desde mi punto de vista, también muy convocante, muy inquietante, incluso en sus propias formulaciones. Por último, el último que salió publicado es un libro de Sebastián Strah, que se llama Cultura Popular, Cultura de Masas, donde Sebastián, en este texto, va reconstruyendo la historia de los cultural studies ingleses, fundamentalmente ingleses, con los padres fundadores, lo que nosotros en estudios culturales nombramos como los padres fundadores, que son Raymond Williams, Thompson y Hogarth, y sus derivaciones en el campo de los estudios culturales más de tipo latinoamericanos y demás. También es un libro súper recomendable porque hacía falta, digamos, un texto que sistematice esa gran herencia que tienen los estudios culturales latinoamericanos y locales con la tradición anglosajona, que es de ahí, digamos, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es la epistemología en la que se fundamenta nuestro abordaje a los estudios culturales?
tanto en las cátedras como en los trabajos que hacemos, como en los posgrados que dirigimos, bueno, están los cultural studies ingleses que son importantísimos. Que también es un libro que te pone al tanto de toda esa problemática, digamos, determinando muy claramente cuáles son las acepciones de cultura que están inscritas en esta tradición, y además es un libro también preparado para la lectura de un lector genérico, por decirlo de alguna manera. Y después está en prensa un libro muy, muy impactante que a mí me gustó mucho leerlo en sus prolegómenos, digamos, que también es de un colega de la UBA, de Buenos Aires, cercano al grupo de Margarita y de Ingrid que les comentaba recién, que se llama Daniel Mundo, que él preparó un texto en situación de pandemia, digamos, que le permitió pensar algunos vínculos que no estaban del todo sistematizados dentro del campo de estudios, y entonces hizo un ensayo acerca de las relaciones de Heidegger y McLuhan en relación con el problema de lo técnico, que son dos autores que son de referencia, tanto Heidegger como McLuhan, para la pregunta sobre la técnica y para una especie de epistemología de lo técnico. Cuando digo epistemología de lo técnico, lo digo desde el punto de vista que lo técnico hace a una ontología del presente, digamos, que no es simplemente una cuestión instrumentalista, sino, digamos, todo un lenguaje a partir del cual nos construimos subjetivamente y en el enlace social también. Y entonces esa juntura que él realiza entre dos grandes corpus, que son el heideggeriano y el maslowiano, es una novedad en sí misma. Entonces ese libro lo tenemos ahí ya terminado, ya diseñado, que quedó hermoso, y supongo que estará entrando a imprenta próximamente, y es de Daniel Mundo, que es un autor también conocido por un libro muy famoso del que se llama Variaciones sobre el porno, donde digamos presenta toda una conjetura acerca del carácter pornográfico actual de la sociedad, más allá de lo pornográfico en sí, sino como vínculo social. El criterio de selección de los textos tiene que ver con varias cuestiones. En principio, la calidad argumentativa, intelectual, crítica de los autores seleccionados. Como segundo criterio, la pertinencia de los temas, en el sentido que son temáticas que colaboran, desde mi punto de vista, con la ampliación del debate dentro del campo de las ciencias sociales y humanas. Tercero, el carácter polémico, en el sentido de que, bueno, es una manera de que el campo intelectual de algún modo intervenga en los debates contemporáneos, más allá del ámbito de lo académico. Y después un criterio que por ahí es más personal, que no sé si es pertinente, pero que efectivamente actúa, que es que son textos que a mí personalmente me gustan mucho. Que bueno, esa es una cuestión más de placer y de gusto por la edición y por la lectura. Esta colección, desde mi punto de vista, tiene un valor impresionante en distintos niveles. Primero, reivindicar y agradecer, por supuesto, la política de publicación de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, que apuesta, invierte, gestiona en este tipo de proyectos. Eso me parece, digamos, importantísimo. Conociendo la historia de la buena editora, porque bueno, estuve bastante cercana en distintos momentos al trabajo de la editorial, yo creo que es muy importante toda esta última etapa importantísima como posicionamiento de la editorial, porque se logró pasar de lo que era una imprenta a una editorial. Y eso es fundamental como política académica. O sea que en principio yo creo que tiene valor en sí como política académica el lugar que está adquiriendo
de referencia la UNR Editora, como una editorial de referencia. Después me parece que en relación con la colección, yo creo que o sea, hace a la calidad del catálogo. Me parece que hay una apuesta de la UNR Editora por fundar, colocar, instalar y hacer circular un catálogo de alta calidad que conserve, digamos, la peculiaridad del debate intelectual crítico. Entonces esta colección viene a instalarse, o por lo menos pretende instalarse en esa tradición. Con lo cual, bueno, para mí es un orgullo y es un placer colaborar con la editorial y seguir editando, digamos, esta colección, y reivindicar mucho también la importancia del papel, en el sentido que, digamos, con todo lo que cuesta, sabemos las condiciones en las cuales se encuentra el mundo editorial, los esfuerzos que significa tener una colección de este tipo, con esta calidad, con este diseño, donde hay un concierto de voluntades y de profesionales que trabajan de altísima calidad, desde la elección del papel, del tipo de papel, las tipografías, la puesta en página, los diseños, la curaduría en general de los textos. O sea que es todo un equipo de altísima calidad que está al servicio de estas publicaciones en papel. Y ahí también me parece un gesto político impresionante de poder mantener, apuntando, digamos, a, ¿cómo decirlo?, a reforzar el imaginario de la lectura en papel y a que no se pierda esa rutina, ese uso, esa práctica, porque es lo que genera subjetividades complejas y comprometidas, digamos, con la crítica del presente. A ver, en términos de recomendación de uno de los libros, sería como recomendar algunos de los hijos que uno tiene. Es medio complicado porque son libros muy distintos, muy impresionantes todos, que te colocan como lector en una situación de inquietud interesante, porque justamente lo que hace la literatura crítica es convocar, digamos, esa inquietud del lector. Entonces, se me hace difícil recomendar uno. Yo creo que el primero es un libro muy interesante desde el punto de vista de la lectura, es una lectura muy ágil, muy amigable, que tiene componentes fuertemente literarios, de crítica literaria aparte, con un tema muy exquisito, que es esta cuestión de, digamos, de adentrarse en esos vínculos, en las representaciones y las figuraciones de esos vínculos tan peculiares entre las servidumbres y sus ocasionales patrones, por decirlo de algún modo. Casi literario, me encanta. Luego, bueno, estos son libros más teóricos. Es un libro más teórico, pero que está escrito de una manera que lo puede leer cualquier lector y que a cualquiera que le interese cómo se fue conformando en Argentina y en Latinoamérica en los estudios de lenguaje y comunicación, lo tiene que leer. El de cultura popular y cultura de masas va en el mismo sentido porque, digamos, forma parte del canon, del corpus, de los estudios comunicacionales del lenguaje, el rescate de toda la teoría de los cultural studies, el de la técnica, o sea, me parece como necesariamente discutir, porque nuestro estatuto ya como seres híbridos, multiespecie, podríamos decir, casi digitales, casi entre humano y digital, incluso este debate tan contemporáneo acerca de si estaríamos ya en una especie de
de quiebre ontológico, en el sentido de un avance hacia otro tipo de especie, está presente en este tipo de discusiones, y yo creo que son muy actuales, teniendo en cuenta también las nuevas generaciones de la inteligencia artificial que van a adquirir una velocidad impresionante. Y bueno, entonces están implícitos en este texto todos esos debates. Y por último, el de estéticas políticas. Bueno, a cualquiera que le interese el vínculo entre arte y política, o entre estética y política, este libro es ineludible. O sea que yo los recomiendo todos. Para mí hay que leerlos todos.